Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un descubrimiento que, la verdad, podría reescribir una de las páginas más importantes de la historia humana. El momento en que dominamos el fuego. Y no hablamos de encontrar una rama ardiendo por casualidad, sino de la capacidad de crearlo, de invocar la llama a voluntad. Precisamente, es que es uno de los grandes hitos de nuestra evolución, un punto de inflexión absoluto. El fuego nos dio calor, nos protegió de depredadores y, sobre todo, nos dio la cocina. Y esa simple transformación de los alimentos pudo ser, el catalizador que encendió el desarrollo de nuestro cerebro. La gran pregunta siempre ha sido, ¿cuándo dimos realmente ese salto tecnológico? Pues las fuentes que vamos a desgranar hoy nos llevan a un yacimiento en Inglaterra, un lugar llamado Burnham. La misión aquí es analizar las pruebas de un hallazgo que adelanta el reloj del dominio del fuego en cientos de miles de años y explorar qué significó ese avance para nuestros antepasados, los neandertales primitivos, porque esto va mucho más allá de una simple hoguera. De acuerdo, entremos en materia. La idea central es que hay pruebas sólidas de que los humanos podían crear y mantener fuegos hace más de 400.000 años en este yacimiento de Suffolk, en Inglaterra. Pero a ver, usar fuego y crearlo son dos mundos distintos. Durante años hemos pensado que simplemente se aprovechaban de los rayos, ¿no? ¿Qué ha cambiado para que ahora hablemos de crear fuego con tanta seguridad? Has dado en el clavo. Esa distinción es crucial. Y lo que le da la vuelta a todo es la escala temporal. Hasta ahora, las evidencias más antiguas, las más claras de creación deliberada de fuego, tenían unos 50.000 años, estaban en Francia. Este descubrimiento en Burnham retrasa esa capacidad unos 350.000 años. O sea, es un salto al pasado tan gigantesco que te obliga a replantearlo todo. 350.000 años es casi inconcebible. Siempre ha existido ese debate, ¿no?, sobre si nuestros ancestros eran meros cosechadores de fuego, esperando a que la naturaleza les ofreciera una llama, o si ya eran productores. Justamente, hay indicios de uso del fuego en África de hace más de 1 millón de años. Pero todo apunta que eran oportunistas, aprovechaban un incendio natural, mantenían las brasas lo que podían y, cuando se apagaban, a esperar el siguiente rayo. Lo fascinante de Burnham es que las pruebas apuntan a una producción intencionada, metódica y repetitiva. No fue algo que encontraron, fue algo que hicieron. Vale, pero la gran pregunta sigue ahí. Un incendio forestal es muy potente. Un rayo puede caer 2 veces en el mismo sitio. ¿Cómo se descarta eso con total seguridad? Me cuesta creer que se pueda estar tan seguro después de 400.000 años. Es una duda muy razonable, y es lo primero que los investigadores tuvieron que desmontar. La clave no está en una sola prueba, sino en la convergencia de varias evidencias. Primero, la geología del lugar. Encontraron sedimentos de arcilla que habían sido cocidos, literalmente horneados. Horneados. Sí, como en un horno. Y junto a ellos, hachas de sílex destrozadas por el calor extremo. Las pruebas geoquímicas, son inequívocas. Allí se alcanzaron temperaturas superiores a los 700 grados. Que son temperaturas que podría alcanzar un incendio forestal, supongo. Podría, sí. Pero aquí viene el detalle crucial. El análisis microscópico de los sedimentos demuestra que el fuego se usó repetidamente en el mismo punto exacto. No fue un único evento masivo que arrasó la zona, sino una hoguera, un hogar, que se encendía, se usaba y se volvía a encender, una y otra vez, en el mismo sitio. Era un lugar recurrente. Entiendo. No es la firma de un evento caótico, natural, sino de una actividad controlada y persistente. Pero, aún así, hay algo más. Una prueba irrefutable. La hay, y es la que convierte un hallazgo interesante en uno revolucionario. Encontraron fragmentos de pirita. La pirita, que a veces se llama el oro de los tontos, es un mineral de sulfuro de hierro, y al golpearlo contra una piedra dura como el sílex, produce chispas de alta temperatura. Es increíble. O sea, estamos hablando de la imagen que todos tenemos en la cabeza de la prehistoria, la del sílex y la pirita, la del pedernal, pero la estamos colocando casi 500.000 de años en el pasado. Es una auténtica locura. Precisamente. Pero lo más revelador, lo que el investigador Nick Aston señala como la prueba definitiva, es que la pirita es un mineral increíblemente raro en la geología de esa zona.
Simplemente no existe de forma natural en los alrededores del yacimiento. Espera un momento. La única conclusión lógica es que esos humanos la encontraron en otro lugar y la transportaron al campamento. Eso es un cambio de paradigma total. Si no era un mineral local, tuvieron que encontrarlo en otro sitio y pensar, esto me lo llevo, porque me va a servir para encender una llama cuando yo quiera. No es solo, tengo hambre, busco comida. Es, sé que en el futuro, por la noche, tendré frío y querré luz. Así que, hoy, mientras busco comida, voy a recoger esta piedra que no sirve para nada ahora, pero que será vital después. Esa capacidad de abstracción, de planificación, es profundamente humana. Has captado la esencia. Es la diferencia fundamental entre reaccionar al entorno y modificarlo activamente para tus propios fines. Es llevar una herramienta no para una tarea inmediata, sino para una necesidad futura. Es un salto cognitivo enorme. Y una de las características que nos definen. Entonces, ¿quiénes eran estos innovadores tecnológicos? ¿Quiénes protagonizaron este salto cognitivo hace 400.000 años? Pues los autores del estudio atribuyen la creación de estos fuegos a los preneandertales. Para entender quiénes eran hay que visualizar el lugar. Barnum no era como ahora, ¿eh? Imagina un paisaje muy diferente al de Suffolk, más parecido a una sabana africana. El yacimiento estaba junto a un estanque, un abrevadero que era un imán para la vida salvaje. Las fuentes hablan de elefantes de defensas rectas, osos, rinocerontes, ciervos gigantes. Vamos, un auténtico supermercado prehistórico. Un lugar ideal para establecer un campamento base, entonces. El lugar perfecto. Y las herramientas de piedra que encontraron allí son muy similares a las de otros yacimientos de la misma época en Europa, como por ejemplo el de la Sima de los Huesos en Atapuerca, aquí en España, cuyos restos también se atribuyen a neandertales tempranos. Hay una coherencia, digamos, cultural y tecnológica en toda Europa en ese periodo. ¿Y qué pasaba con nuestra propia especie, el Homo sapiens? ¿Estaban ya en escena o...? Eso le pregunta clave, y la plantea Chris Stringer, otro de los grandes expertos involucrados. El Homo sapiens estaba empezando a evolucionar en África en esa misma época. Es muy posible que ellos también tuvieran esta capacidad. Pero la realidad es que de momento no tenemos la evidencia arqueológica que lo demuestre. Lo que sí sabemos, y esto es casi tan desconcertante como el propio descubrimiento, es que hay un enorme vacío temporal entre este fuego de hace 400.000 años y las siguientes pruebas claras de hace 50.000. Un momento. Un vacío de 350.000 años. Eso es un abismo. Suena a que algo tan increíblemente útil como hacer fuego simplemente se perdió. Pues es una de las hipótesis más fascinantes y, contraintuitivas que sugiere Stringer. Tenemos que pensar que las poblaciones humanas de entonces eran muy pequeñas, grupos de cazadores-recolectores muy dispersos por el paisaje. Una tecnología así de compleja, que requiere conocimientos muy específicos, podría haber sido patrimonio de unos pocos individuos en un clan. Y si ese clan desaparecía por una enfermedad, un desastre, o simplemente no lograba transmitir el conocimiento a la siguiente generación? El invento se perdía con ellos. Exactamente. Es posible que una tecnología tan fundamental como esta se perdiera y se redescubriera varias veces. A lo largo de la prehistoria. Como una llama que parpadea, ¿sabes? Se enciende y se apaga a lo largo de milenios. Es una idea que da vértigo. Nos hace pensar que el progreso no es una flecha imparable y ascendente, como solemos imaginar. Me pregunto cuántos otros descubrimientos cruciales se han perdido y reinventado sin dejar rastro. Nos recuerda que la supervivencia del conocimiento es frágil y que la historia humana probablemente estuvo llena de falsos comienzos, de callejones sin salida y de avances que no llegaron a consolidarse hasta mucho, mucho después. Entonces, asumiendo que esta tecnología finalmente se mantuvo o se redescubrió de forma definitiva, ¿cuál fue el verdadero impacto? ¿Por qué es tan revolucionario poder hacer fuego a voluntad? Si conectamos esto con el panorama general, fue un punto de inflexión absoluto. Rob Davis, del Museo Británico, lo describe como un catalizador de tendencias evolutivas que ya estaban en marcha, tanto a nivel biológico como social. El fuego no lo empezó todo, pero lo aceleró todo. Imagino que el primer gran cambio tuvo que ser biológico. Hablamos de la dieta, ¿no? De poder comer cosas que antes eran venenosas o indigeribles. Exacto, la cocina.
Parece algo simple, pero es una transformación radical de nuestra relación con el entorno. Al cocinar los alimentos, primero, eliminas toxinas y patógenos. Esto aumenta drásticamente la seguridad alimentaria y reduce la mortalidad. Segundo, amplías tu dieta. De repente puedes comer raíces y tubérculos que crudos serían incomestibles. Y tercero, y esto es lo más importante desde el punto de vista evolutivo, la cocción predigiere la comida. Lo que significa que el cuerpo necesita gastar muchísima menos energía en la digestión. Y si tu cuerpo ahorra una cantidad enorme de energía en una función tan básica, ¿a dónde puede desviar ese excedente energético? Al órgano más caro de mantener que tenemos, el cerebro. Muchos paleoantropólogos sostienen que la cocina fue el motor energético que permitió el espectacular crecimiento de nuestro cerebro. Liberó la energía necesaria para pensar, para crear, para socializar. Y ahí entramos en el plano social. La imagen de un grupo de personas reunidas alrededor de una hoguera es un arquetipo universal. Totalmente, porque la hoguera se convirtió en el primer centro social. De repente, el día no terminaba con la puesta de sol. El fuego proporcionó horas extras de luz y calor en mitad de la noche, y ese tiempo no era apto para cazar o para tallar herramientas con precisión. Era un tiempo para estar juntos. Para comunicarse, para reforzar lazos. Eso es. Y esa capacidad de crear un centro social dependía de poder hacer fuego cuando querías. Y aquí la perspectiva de investigadores como Andreu Oller Cañellas, de Atapuerca, es muy reveladora. Él subraya que lo que hace único a Barnam frente a otros yacimientos contemporáneos, como Cansaladeta en Tarragona o la cueva de Aroeira en Portugal, donde hay restos de combustión, es la prueba de la producción de fuego, no solo su uso. O sea, la pirita es la prueba irrefutable del dominio, de la autonomía frente a la naturaleza. No dependían de la suerte. Has dado en el clavo. Eran tecnológicamente independientes en ese aspecto. Y Oller Cañellas va un paso más allá. Sugiere que el inicio del dominio del fuego pudo ser incluso anterior. Especula que quizás los primeros métodos no involucraban piedras, que dejan rastro, sino la fricción de materiales orgánicos, como palos de madera. Se ha demostrado experimentalmente que es una forma muy eficaz de hacer fuego. Pero claro, la madera, las fibras, se pudren, no fosilizan. Nunca encontraríamos la prueba directa de eso. Esa es la gran tragedia y el gran desafío de la arqueología. Trabajamos con los secos, con lo que sobrevive al paso del tiempo. Por eso el hallazgo de la pirita en Barnam es tan espectacular, porque nos da una evidencia tangible, un fósil de un comportamiento que pudo haber comenzado mucho antes de formas que nunca podremos probar. El fuego nos dio las noches, y en esas noches, alrededor del calor, empezamos a construir nuestra cultura. En resumen, este análisis nos deja varias ideas clave. La primera, que la capacidad humana de crear fuego a voluntad se remonta a hace 400.000 años, muchísimo antes de lo que pensábamos. La segunda, que la prueba definitiva no es el fuego en sí, sino una herramienta, la pirita, transportada deliberadamente como un mechero prehistórico. La tercera, y quizás la más profunda, es que este dominio tecnológico fue la chispa que encendió nuestro desarrollo social y cognitivo. No solo nos dio calor y comida caliente, alimentó nuestros cerebros con energía extra y nos regaló las noches para reunirnos, para comunicarnos y finalmente para empezar a contar historias. Como dice uno de los investigadores, los grandes hitos de nuestra civilización, desde la agricultura hasta la era espacial, dependen en última instancia de ese primer control sobre el fuego. El estudio termina con una imagen muy evocadora. Un grupo de humanos reunidos alrededor de esa llama controlada. Una escena primordial con la que, la verdad, cualquiera puede conectar. Y eso nos deja con una última reflexión. Si el fuego nos regaló las noches para socializar, transformando el tiempo muerto y peligroso de la oscuridad en un tiempo para la comunidad, ¿qué tipo de relatos se contarían aquellos primeros humanos hace 400.000 años? ¿Qué miedos, qué mitos o qué esperanzas compartirían alrededor de esas primeras hogueras? ¿Y de qué manera esas conversaciones primigenias nos convirtieron en lo que somos hoy?